Bienvenidos a Siena. Acompáñenme a explorar esta ciudad en medio de Toscana. Así que vamos. Ubicada en el corazón de la Toscana, Siena es una ciudad que parece sacada de un libro de historia. A solo hora y media al sur de Florencia, esta joya medieval ha sabido conservar su esencia a lo largo de los siglos. Según la leyenda, Siena fue fundada por los hijos de Remo, el hermano de Rómulo, fundador de Roma, y por eso verán estatuas de la loba amamantando a los gemelos por toda la ciudad. Durante la Edad Media, Siena floreció como república independiente, rivalizando con Florencia en poder, arte y arquitectura. Fue en esa época dorada cuando se construyeron muchos de los monumentos más icónicos, y fue precisamente en su imponente catedral donde comencé mi recorrido. Si planean visitar esta ciudad y se están preguntando qué hacer en Siena, les recomiendo comprar el Opus Pass. Por 21 euros no solo van a evitar filas, sino también que van a acceder a 5 espacios impresionantes que los van a sumergir en siglos de historia, arte y fe. La primera parada es la catedral o el Duomo. Su fachada es imponente y el interior está lleno de tesoros, incluyendo esculturas de Miguel Ángel y vitrales, además de un suelo de mármol cubierto por mosaicos espectaculares. Una auténtica obra maestra. La segunda parada es la Puerta del Cielo, un recorrido por los techos de la catedral que permiten caminar por las pasarelas internas y observar los frescos de cerca. Además de tener vistas únicas del interior, no todos los días los turistas tienen acceso a este tipo de espacios, sin duda alguna una de mis partes favoritas. La tercera parada es la cripta. Esta joya permaneció oculta durante más de 700 años. Redescubierta en 1999, conserva frescos del siglo XIII en un estado bien conservado. Para continuar, está el Baptisterio de San Giovanni, ubicado justo atrás de la catedral con una bóveda cubierta de frescos renacentistas. Es todo un espacio para disfrutar que no se pueden perder. Y para finalizar, el Museo de la Ópera del Duomo alberga muchas de las obras originales que decoraban la catedral, incluyendo esculturas de Donatello y Bernini. Desde ahí pueden acceder al Fasciatone, la fachada inacabada del ambicioso proyecto de ampliación donde se obtienen vistas espectaculares de Siena. Si están pensando qué ver en Siena, en mi opinión el Opus Pass es la respuesta. Después de empaparme de arte e historia, caminé hasta la Piazza del Campo, la plaza principal de Siena con forma de concha. Es famosa por el Palio, una emocionante carrera de caballos que enfrenta a los distintos barrios de la ciudad llamados Contrade. Sin duda es una experiencia que me encantaría vivir en persona algún día. Justo ahí se alza la Torre del Maggia, junto al Palazzo Público. Además, dentro del palacio se encuentra el Museo Cívico, una joya para los amantes del arte y la historia medieval.
Algunas cosas nunca cambian. Vean. Graffiti desde 1870, nada más. En el museo pueden explorar salas decoradas con frescos que narran la historia cívica y espiritual de Siena. El más famoso es el fresco del buen gobierno, que representa los efectos de un gobierno justo y también de uno tiránico. También encontrarán esculturas y manuscritos, además de objetos que muestran el poder y la riqueza de la antigua República Sienesa. Al terminar esta visita, simplemente me dejé llevar. Caminé sin rumbo por las calles, descubriendo rincones escondidos y respirando la historia que se siente en cada piedra. Mi recorrido por Siena terminó con una visita a la Basílica Cateriana de San Domenico, construida entre 1226 y 1265 por los dominicos. Su interior es sobrio pero imponente, con una planta en forma de cruz egipcia. Aquí se venera a Santa Catalina de Siena, patrona de Italia y doctora de la Iglesia. Su cabeza, conservada como reliquia, se encuentra en la capilla lateral decorada con frescos que narran su vida. Desde la explanada frente a la iglesia, las vistas del Duomo y el casco antiguo son espectaculares, no se las pueden perder. Y bueno, desde Siena, ese fue el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden darle like, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Pura vida. Chao.